Muy bien. Hoy quisiera hablar de un par de conceptos que yo creo que son importantes, que vamos a estar utilizando en esto de metrología dimensional y que pueden ser útiles en las otras magnitudes que vayamos a ver después. Es muy probable que el curso lo que veamos sea la parte dimensional, temperatura para este segundo parcial y luego lo que es presión y calibración de balanzas para el cuarto parcial. Y yo creo que estos conceptos que vamos a mencionar van a ser importantes en todos esos temas. Vamos a hablar hoy de lo que es el concepto de la incertidumbre por histéresis, ¿verdad? Este concepto de histéresis yo esperaría que ustedes lo hayan visto y, desde el curso de mecánica del sólido. Sin embargo, aquí le vamos a dar un enfoque diferente desde el punto de vista de metrología. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, se debe a que algunos instrumentos de medida pueden presentar errores o diferencias respecto a un valor de medida esperado cuando estamos midiéndolos en ascenso o en descenso. A ver si me explico. Existen instrumentos como por ejemplo los indicadores de carátula que funcionan con el milímetro de Hirt. Este tipo de instrumentos usualmente lo que tienen es una especie de resorte que el resorte presenta histéresis mecánica. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que usted tiene que calibrar un instrumento de este tipo que usualmente tienen rangos de medida muy reducidos y lo vamos a calibrar en 5 puntos, en 2 milímetros, 4, 6, 8 y 10 milímetros. O sea, usted quiere conocer cómo se comporta el indicador de carátula en estas condiciones. Entonces, usted coloca un bloque patrón de cada uno de estos tamaños y un sistema de medida que te permita generar estas lecturas. Y para ello vamos a tener lo que se llaman carreras de ascenso y carreras de descenso. ¿Qué significa esto? Que cuando vas a hacer la medición, es muy diferente cuando el instrumento está marcando 0 y luego lo llevo a 2, a 4, a 6, a 8 o a 10 milímetros, es decir, voy ascendiendo en las lecturas, lo voy cargando, a cuando voy haciendo un descenso, es decir, cuando parto de una lectura mayor y empiezo más bien a reducir el tamaño del mensurando. Cuando yo tengo un ascenso, vamos a suponer que experimentalmente yo obtuve que el instrumento me da 1,999 milímetros. Vamos a suponer que las mediciones, la indicación que me da el instrumento es en milímetros, ¿verdad? Luego en el punto de 4 me da 3,998, se va quedando un poquito por debajo. En el de 6 me da 5,997. En el de 8 me da 7,998 y en el de 10 me da 9,999. Luego me vengo al descenso, es decir, una vez que ya yo tengo el instrumento cargado en ascenso, resulta que me vengo una carrera de descenso y aquí me marca 10,01, 8,002, 6,003, 4,002 y 2,001. Esto es un ejemplo didáctico, así que no necesariamente siempre el instrumento se va a comportar igual, porque igual pueden haber errores por el tema de la repetibilidad. Usted podría calcular un promedio, vamos a llamarlo indicación promedio, entre el ascenso y el descenso. Entonces vamos a calcular un promedio. Igual lo vamos a reportar en milímetros, todo, ¿verdad? Entonces resulta que si usted lo nota, el promedio coincide con el valor, digamos, convencionalmente verdadero. Y el promedio de ascenso y descenso aquí da 2, aquí da 4, aquí da 6, aquí da 8 y aquí da 10. Entonces, si usted va a calcular el error de indicación, resulta que en todos los puntos este error de indicación está dando 0. Y eso podría no ser del todo, digamos, cierto, porque en algún momento la indicación del ascenso y del descenso dieron diferente. Es decir, si yo estoy utilizando mi instrumento en la carrera de ascenso o lo estoy utilizando en la carrera de descenso, el comportamiento que yo voy a tener en él va a ser distinto. A pesar de que el promedio coincide con el valor verdadero, de repente, aquí uno dice, bueno, parece que hay una incertidumbre por ese fenómeno. Eso se llama histéresis mecánica. Y la histéresis mecánica genera una incertidumbre. Primero veamos cómo se calcula la histéresis. La histéresis es un rango
que se define como el valor absoluto de las lecturas de ascenso menos las de descenso. Esto en milímetros, ¿verdad? Y entonces, si usted calcula esta diferencia entre lecturas de ascenso y descenso, aquí le va a dar 0,002, 004, 006, 004 y 002. Es decir, el hecho de que las lecturas de ascenso y descenso no coincidan entre sí me aporta una incertidumbre a lo que yo estoy midiendo. Más, yo podría graficar, y esto es una forma muy común de verlo, la indicación, digamos, que yo voy a tener en mi instrumento contra el valor patrón. Y el comportamiento ideal es que esto se ajuste a la curva de identidad, es decir, que la indicación y el patrón siempre den iguales, pero si ustedes se ponen a ver, las lecturas del descenso tienden a quedarse siempre por debajo de esa línea y luego las lecturas de ascenso se quedan levemente por arriba de esa línea. Y esta diferencia que usted tiene aquí para un punto particular, digamos, usted tiene una medición aquí en I. En este punto particular que usted tiene aquí, aquí tenemos una indicación en ascenso y una en descenso. Podría ser esta es la de ascenso, o podría ser al revés, porque la histéresis no necesariamente se comporta de como yo lo estoy presentando aquí, pero digamos en nuestro caso, este sería la de ascenso y esta es la de descenso. La diferencia que usted tiene entre estas dos lecturas es lo que nosotros estamos llamando histéresis mecánica. A eso es lo que se conoce con el nombre de la histéresis mecánica, y la histéresis mecánica aporta una incertidumbre adicional a las que uno ya conoce, ¿verdad? Esa incertidumbre por histéresis mecánica, uno puede calcularla, la incertidumbre estándar, como un rango entre raíz de 12, considerando que esto sigue una distribución rectangular. Entonces, ¿dónde se usa la histéresis mecánica? Se usa en instrumentos donde puede haber memoria, es decir, donde el resultado de una lectura tiene memoria. Y eso se presenta, por ejemplo, en balanzas, y eso se presenta también en ciertos instrumentos de dimensional, y también se presenta incluso en algunos instrumentos de medición de humedad relativa, o también en muchos instrumentos de la parte de metrología eléctrica. Se presenta un poco este fenómeno de la histéresis mecánica. Entonces, la histéresis mecánica, ¿cuándo se calcula? Bueno, cuando el instrumento lo amerita. Cuando el proceso amerita, entonces usted tiene que tomar en cuenta la histéresis mecánica. Hay casos donde la histéresis mecánica no es relevante y hay casos donde ni siquiera existe. Tal vez ustedes podrían pensar en un micrómetro, en un vernier, no hay histéresis mecánica, o por lo menos no apreciable, ¿verdad? Entonces ahí no es algo crítico, pero sí hay instrumentación donde debe ser tomada en cuenta. Ahí en la práctica 5 yo les doy un ejemplo resuelto de cómo calibrar un indicador de carátula y cómo considerar precisamente la histéresis mecánica. Bueno, ese es el primer concepto entonces con el que quería arrancar hoy. Hay un segundo concepto que lo vimos la vez pasada, lo propusimos, pero hoy quiero enfocarlo un poco más, verlo bien a fondo. Me parece que yo lo vi un poco rápido, tal vez por ahí. Y dado que también está en la práctica 5, creo que es importante que lo conversemos un poco y lo analicemos. Se llama el concepto del error de coseno, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la lección anterior un poco de eso? Bueno, yo les di un enfoque de cómo podemos tratar el error de coseno. Ahora yo les voy a dar otro enfoque. Recuerden que como esto es metrología, de muchos de los problemas que uno resuelve en esto dependen del enfoque que usted le quiera dar a un problema en específico. Entonces quiero que trabajemos dos problemas muy en específico. El primer problema que yo quiero trabajar es el siguiente. Vamos a suponer que yo tengo una columna de líquido, que esta columna de líquido está fija y yo puedo garantizar, digamos, que debido al modelo, digamos, y a la forma que yo tengo de esta columna, y como es un líquido, lo que yo tengo va a ser siempre vertical. Y yo quiero medir de alguna manera la altura de esta columna de líquido, ¿verdad? Es decir, aunque esta se encuentre un poquito inclinada,
yo lo que quiero es medir la altura vertical de esa columna de líquido. Entonces, para poder medirla, yo coloco una regla. Pero hay un detalle con la colocación de una regla. La regla, por más esfuerzo que yo haga, es muy difícil que yo la coloque totalmente paralela a esta columna. Claro, aquí dependeré un poquito de mi infraestructura porque puede ser que esto sea en un plano o puede ser que sea en el espacio. Pero la regla con la que yo quiero medir esta altura, de alguna manera, piénsenlo así, puede formar un ángulo con la vertical. Es un ángulo pequeño y usualmente es un ángulo no deseable. Usted no quiere que ese ángulo se presente, pero debido a las limitaciones del mismo sistema, pues el ángulo ahí va a estar presente. Entonces, en vez de medir esta altura en este punto, usted va a medir una longitud L que va a ir desde este punto, ¿verdad?, hasta la base. La base vamos a pensar en que coincide. Entonces, ¿qué pasa? De ahí aquí se presenta el problema del error de coseno. El error de coseno se debe a que la longitud que yo estoy midiendo siempre va a ser mayor que la altura h. ¿Verdad? Y ese es el problema, básicamente. Es decir, yo tengo que esta longitud que estoy midiendo no es igual a h, sino h entre el coseno de ese ángulo beta que yo tengo por ahí. Adviértase que este coseno de beta es cercano a cero. O sea, estamos pensando en ángulos muy pequeños, ¿verdad? Si yo despejo de aquí el h, yo puedo decir que esto es L, coseno de beta, ¿verdad? Y si yo hago un poquito de tratamiento matemático, yo puedo escribir esto así. 1 menos coseno de beta. Y usted dirá, bueno, ¿para qué quiere usted hacer esto? Bueno, voy a definir una variable aquí para este paréntesis que voy a llamar delta. Y este delta va a ser 1 menos coseno de beta. Y por una cuestión de conveniencia, entonces yo voy a poder escribir h como L por 1 menos delta, ¿verdad? Esa es una forma de describir el valor de digamos, de esa altura que es la que yo quiero medir. Yo mido el L, eso es lo que yo determino con la regla, pero al final yo lo que quiero determinar como mensurando es el valor de h. Podría presentarse algo que sea al revés, es decir, podría presentarse un caso donde más bien mi regla sea la que esté fija, es decir, yo conozco el posicionamiento de mi regla y voy a definir que ella está fija, ¿verdad? Con un ajuste particular. Tengo algún sistema que me permite ajustar mi sistema de medida lo más vertical posible, ¿verdad? Y voy a decir que lo que mido L va a ser más bien esta longitud. Y lo que más bien estoy ajustando es mi mensurando. Y puede ser que el mensurando por alguna razón no pueda ser totalmente vertical, sino que presente un ángulo, este ángulo beta del cual hemos hablado por aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es algo muy similar. Usted va a decir, bueno, yo puedo hacer una proyección acá. Puedo hacer una proyección y va a ocurrir lo siguiente. Si yo a esto lo llamo H', entonces resulta que H' nunca va a coincidir con L. De hecho, el L, la longitud que yo voy a medir, va a ser más bien siempre una longitud menor que el H'. Es un caso que se parece, pero vean que no es el mismo, ¿verdad? En este caso, más bien el L va a ser el H' multiplicado por el coseno de beta. Yo podría decir de que H' en este caso es L dividido entre coseno de beta. Esto básicamente es L por secante de beta. Y acá, tal vez es importante hacer un recordatorio, ¿verdad? El secante de beta, usted lo puede escribir, digamos, para ángulos pequeños. Podemos usar una aproximación de series de Taylor. Esto va a ser aproximadamente 1 más beta cuadrado medios, ¿verdad? Y eso, básicamente, el beta cuadrado medios que usted tiene aquí, por aproximaciones de Taylor, podría escribirse como 1 menos coseno de beta, ¿verdad? Y el beta cuadrado medios, ¿verdad? Porque el coseno de beta, digamos, si usted lo recuerda desde la expresión que define que era el coseno, era 1
menos beta cuadrado medios, ¿verdad? Considerando el término hasta segundo orden. Entonces, si usted lo despeja, lo que le queda es 1 menos coseno de beta, y esto sería 1 más delta. Por lo tanto, aquí el valor del H' podría ser escrito como el L por 1 más delta. Bueno, ustedes dirán, ¿y todo esto para qué, profe? Bueno, porque yo en el fondo necesito crear una función de medición que me permita a mí determinar el valor de H. Esto es lo que yo quiero, ¿verdad? O el H' en alguno de los dos casos, ¿verdad? Entonces resulta que aquí vamos a partir de lo siguiente. Vamos a decir que yo voy a tener una incertidumbre para el valor de L que es conocida. ¿Cómo la voy a determinar? Bueno, yo puede ser que esa medición de L le considere las fuentes de incertidumbre asociadas a la repetibilidad o a la calibración o a la deriva, ¿verdad? Esa, de alguna manera, vamos a pensar que puede ser una fuente de incertidumbre conocida. Pero la fuente de incertidumbre de delta, esta no es conocida, ¿verdad? Esta no es conocida porque yo tengo que definir muy bien cómo quiero sacar este delta, ¿verdad? Tengo que definirlo muy bien. Y lo que yo quiero es centrarme un poco en ver cómo poder determinar ese valor de ese delta. Entonces yo tengo que tener un conocimiento del ángulo beta. Yo puedo decir, bueno, puedo estimar en cuánto puede variar ese ángulo beta. Entonces la propuesta es la siguiente. Nosotros podemos estimar la incertidumbre estándar de H y de H'. Eso lo podemos hacer. ¿Cómo? Aplicando la ley de propagación de incertidumbre. Entonces, si ustedes lo aplican, aquí voy a comerme un poquito del álgebra para no aburrirlos. Para el primer caso en el H, si ustedes aplican los coeficientes de sensibilidad, van a tener lo siguiente, que esto va a ser 1 menos delta al cuadrado de la incertidumbre al cuadrado de L más L cuadrado por la incertidumbre del delta. Esto digamos en el caso del H. Y en el caso del H', va a ser muy similar. Lo que vamos a tener es el 1 más delta cuadrado por la incertidumbre de L más L cuadrado por la incertidumbre del delta. Aquí vamos a partir de una consideración. El valor de mi delta es muy pequeño. Este valor de delta que yo tengo aquí es muy pequeño. Y puedo decir que este valor de delta básicamente es muy aproximado a cero, es decir, es pequeño. Es decir, que básicamente lo que yo tengo aquí en el 1 menos coseno de beta es un valor muy pequeño con respecto a 1. O sea, esto es mucho más pequeño que 1. Y si eso es mucho más pequeño que 1 y estamos trabajando aproximaciones, podemos ver que esto se puede escribir básicamente como si este término fuera casi cero y solo me queda el u cuadrado de L más el L cuadrado del u de delta. Y curiosamente es la misma expresión que yo voy a obtener para los dos casos donde yo quiero estimar precisamente la incertidumbre completa. Entonces aquí a este término que aparece por acá al final, el L cuadrado, ¿verdad? Este que está aquí, voy a marcarlo con amarillo. Este término de acá es el que a nosotros nos interesa más porque es el que está asociado con el error de coseno, con la incertidumbre asociada al error de coseno, ese término que está ahí. Ahora, viene aquí un tema conceptual, chicos. El error de coseno, para poder calcularlo, hay dos consideraciones. Una es el caso donde usted tiene un problema en una dimensión. ¿Qué sería el caso en una dimensión? Por ejemplo, que el problema que usted esté resolviendo sea el cálculo del error de coseno sobre una mesa. Es decir, que usted lo que tenga sean un H y un L que se encuentren sobre un plano. Y el segundo caso que nos interesa resolver es el caso de dos dimensiones, que es, por ejemplo, si estás en un caso vertical donde básicamente esto se puede mover en una dimensión vertical y también en una dimensión, por decir así, azimutal. Es decir, que aquí lo que forma básicamente es un cono. Entonces vamos a ver el caso de una dimensión, que sería el más práctico primero. Y si tenemos un caso en una dimensión, este ángulo que yo tengo aquí, beta, yo tengo que suponer que varía entre dos límites. Entonces, voy a suponer que mi ángulo beta sigue una distribución rectangular, que sería lo más razonable, entre un valor menos beta sub 0 y más beta sub 0. Incluso
podemos pensar que ese tipo de distribución rectangular que va a seguir va a ser una distribución donde aquí tengo el extremo menos beta sub 0, aquí el más beta sub 0, y aquí en el centro el valor de beta, que es igual a 0, chicos, ¿lo ven? Es decir, yo voy a suponer que el valor de beta se encuentra en 0, pero resulta que puede cambiar entre dos valores ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, no voy a hacer toda la deducción que hace la GUM, pero les resumo el problema en lo siguiente. La esperanza del valor de delta, esto es un poco raro, ¿verdad? Y esto es parte de lo que hay que madurar, no es 0. A ver, uno diría, pero ¿cómo no va a ser 0 aquí si el valor de beta que yo estoy obteniendo aquí es 0? Bueno, no es 0 porque resulta que en todos los casos, para este primer caso que yo tengo aquí, el valor de L va a ser mayor que H. Entonces, ese valor de delta no es 0, sino es beta cuadrado dividido, beta sub 0 cuadrado entre 6. Y la incertidumbre del valor de delta va a ser, beta, eso sí en radianes, ¿verdad? Sobre raíz de 45, ¿verdad? Es un poquito raro, ¿verdad? Eso implica que el valor de H va a ser entonces el valor de L por 1 menos el beta sub 0 sobre 6. Ya este término no vale 0. Y la incertidumbre de H va a ser básicamente la raíz cuadrada, ¿verdad? Que tenemos aquí. Pero aquí entonces tendríamos L cuadrado por este término que sería beta sub 0 a la cuarta dividido entre 45. Esta sería la incertidumbre estándar para el caso, digamos, en una dimensión. Y esta misma expresión, chicos, es la misma que usted obtendría. No la voy a escribir de nuevo, porque no vale la pena, pero es la misma que usted obtendría para H'. Es decir, como la expresión final que usted obtiene es la misma, eso sería el caso para H'. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene un caso donde básicamente usted lo tiene en dos dimensiones? Lo que usted tiene es un cono en el cual puede presentarse el error de coseno. En el caso en dos dimensiones, entonces la propuesta que nos hace la GUM, ¿verdad? La propuesta que nos hace la GUM es, bueno, como estás en dos dimensiones, básicamente el valor de beta va a ir desde 0 hasta un valor beta sub 0. Nunca puede ser negativo porque estás en un ángulo azimutal. Y los ángulos azimutales, como ustedes vieron en su curso de cálculo, no pueden ser nunca negativos porque van de 0 hasta 180 grados. Pensemos que este ángulo beta es pequeño. Si es así, la esperanza del delta va a ser beta sub 0 cuadrado cuartos, ¿verdad? Y la incertidumbre del delta va a ser beta sub 0 sobre raíz de 48. No lo voy a demostrar, eso lo pueden ver en el apartado ahí de la GUM correspondiente. Nosotros básicamente solo vamos a usar esas relaciones. Eso nos indica que el H, en este caso, por ejemplo, va a ser L por 1 menos beta sub 0 cuadrado cuartos y que la incertidumbre del H va a ser la raíz cuadrada de U cuadrado de L más L cuadrado por beta sub 0 a la cuarta sobre 48. Esta misma expresión sería la expresión para la incertidumbre del H'. Hago solo una advertencia aquí que yo creo que vale la pena. Yo les di la expresión de H, pero si yo hubiera querido la expresión del H', pues básicamente aquí queda con un signo de suma, ¿verdad? Y aquí, en este otro caso, para dos dimensiones, el H' va a quedar también con un signo de suma. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esa es la forma en que uno puede determinar el error de coseno, digamos, con el enfoque de la GUM. Este enfoque es un poquito más preciso, es un poco más formal que el que habíamos visto la vez pasada. ¿Qué hace uno en la práctica? Bueno, uno toma algún enfoque, chicos. Aquí uno toma algún enfoque. El tema es que, bueno, este es el enfoque. Si uno quiere, digamos, ser un poquito más preciso en el caso de la determinación de los errores de coseno, ¿verdad? El error de coseno es uno de los muchos errores que se genera, digamos, cuando uno tiene metrología dimensional, pero no es el único, ¿verdad? Cuando uno está trabajando en metrología dimensional, sabe
que los modelos geométricos que probablemente uno tiene para poder modelar cosas, de ahí no son los modelos reales. Es decir, un plano no necesariamente siempre es plano, una recta no siempre es recta, dos ejes no siempre son paralelos. Y entonces es aquí donde tenemos que tener argumentos que nos permitan a nosotros poder estimar este tipo de incertidumbres, ¿verdad? Entonces yo creo que esas dos incertidumbres son importantes. Quisiera concluir el tema de metrología dimensional con un concepto que creo que es importante y es el concepto asociado a las pruebas de calibración. Yo quiero que esto, vea, esto es necesario interiorizarlo, porque esto que uno habla de pruebas de calibración sirve para todo tipo de instrumento de medida, no solamente, digamos, para lo que es metrología dimensional, sino para otro tipo de instrumentación. Entonces, cuando uno realiza una calibración, uno realiza varias pruebas. Una de las pruebas que ustedes han visto que se realiza es la prueba de error de indicación. Entonces, cuando usted va a calibrar un vernier, cuando usted va a calibrar un micrómetro, usted lo que hace es una prueba de error de indicación. ¿Qué es la idea de la prueba de error de indicación? Pues determinar la diferencia entre una indicación y su valor patrón. De tal manera que, por ejemplo, si usted tiene un valor patrón y un valor que es la indicación del instrumento, ver si se pueden adaptar a esta curva de identidad que es la que se encuentra, digamos, formando un ángulo de 45 grados entre ellos. El error de indicación te habla de cómo se comporta la linealidad del instrumento. Puede ser que el instrumento presente una linealidad así. Si presenta esta linealidad, vean ustedes que en cada punto el error de indicación va empezando a incrementarse, ¿verdad? Si ustedes tienen ahí varios puntos, esto es el error de indicación. Y este error de indicación podría empezar a incrementarse. Podría darse el caso que el error de indicación ronde cero o podría darse el caso que el error de indicación sea negativo. La idea de las pruebas de calibración es poder determinar esa diferencia que usted tiene entre una indicación de un instrumento y un valor de un patrón certificado. Eso es lo que nosotros andamos buscando. Ahora, dependiendo de la naturaleza de este error de indicación y del instrumento en sí, uno podría añadir una prueba de error de indicación con indicaciones en ascenso y descenso. Y entonces ahí tendríamos una histéresis. Es decir, que no necesariamente lo que hacemos es siempre un error de indicación, sino que puede ser una prueba de histéresis. La prueba de histéresis ya tiene implícito el error de indicación. ¿Por qué ya tiene implícito el error de indicación? Porque en una prueba de histéresis, como ahora lo vimos, usted tiene indicaciones en ascenso e indicaciones en descenso. Y básicamente usted lo que quiere saber en la prueba de histéresis es cuál es el promedio de indicaciones que hay en medio de ellas dos. ¿Verdad? Y dentro de esa prueba, pues evidentemente hay un rango dentro del cual va a estar el valor verdadero que oscila entre las indicaciones de ascenso y descenso. Y eso es lo que nosotros llamamos histéresis. ¿Cuándo se aplican las pruebas de histéresis? Cuando los instrumentos que yo voy a calibrar son instrumentos que tienen algún tipo de memoria, ¿verdad? Y eso implica, por ejemplo, instrumentos como algunas balanzas, lo que son balanzas. Las balanzas son las que se emplean para poder medir masa. Por ejemplo, indicadores de carátula. Algunos indicadores de carátula necesitan esto. Manómetros. El manómetro por excelencia es un instrumento que siempre puede tener problemas de histéresis. Entonces usted necesita hacerle una prueba de histéresis, ¿verdad? A ese tipo de instrumentos de medida. Y podrían ser también algunos higrómetros. Los higrómetros son instrumentos que se encargan de medir la humedad relativa de un recinto. Entonces se les puede hacer pruebas también de histéresis mecánica. Entonces, una calibración implica la prueba de error de indicación o en su defecto la prueba de histéresis. Pero además necesitamos de una prueba de repetibilidad, chicos. La prueba de repetibilidad hay dos formas de realizarla. Vamos a ver, esto es Profe, importante. Sí, dígame. entonces, profe, digamos, en ese caso, yo, cuando tengo esos tipos de instrumentos, yo realizo la prueba de histéresis en vez del el error de indicación. Correcto, Ese es correcto. el camino.
usted realiza la prueba de histéresis en vez de la prueba del error de indicación. Es decir, que en esos instrumentos la prueba de histéresis hace las veces del error de indicación, porque es como hacer tanto una prueba en ascenso como descenso. Entonces ya está implícita ahí la prueba de error de indicación cuando usted hace histéresis. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no le hacemos histéresis a todos los instrumentos? Bueno, porque no todos los instrumentos presentan incertidumbre por histéresis. Y entonces sería aplicar un montón de mediciones más cuando realmente tal vez no sean tan necesarios, don Richard. Entonces, por eso uno tiene que saber en qué instrumentos se puede realizar histéresis y en cuáles no. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, y ahí es donde viene el asunto de la práctica y el conocimiento del instrumento que usted quiera calibrar, ¿verdad? ¿Ok? Ok, profe. Bueno, vamos con la repetibilidad. La repetibilidad es otra de las pruebas que uno puede hacer también cuando calibra un instrumento. ¿En qué consiste la repetibilidad? Bueno, la repetibilidad es tomar una indicación que casi siempre se recomienda que sea por encima del 50% del ámbito de medida del instrumento, ojalá cercana al 100%. Es decir, que si un instrumento mide de 0 a 150 milímetros, al menos realizarla con 75 milímetros, al menos con la mitad. Y uno lo que hace es realizar una misma medición muchas veces. ¿Cuántas? Bueno, 5, 7, 8, 12, las que sean necesarias. Casi siempre se recomiendan que sean al menos 7 mediciones. No se recomiendan que sean demasiadas porque si no se alarga mucho la prueba, pero al menos 7 mediciones, más de 7 mediciones. Y de esas 7 mediciones usted obtiene una desviación estándar muestral. Esa desviación estándar muestral nos habla a nosotros un poco de cómo se comporta el instrumento ante cargas repetidas. Ahora, viene aquí un asunto importante, y esto es fundamental saberlo. Cuando ustedes calibran un vernier, como lo hicimos en el laboratorio, ok, ¿cómo se realiza la prueba de repetibilidad? Bueno, realmente nosotros hicimos una prueba de repetibilidad en cada uno de los puntos de medición. Es decir, en vez de hacer prueba de error de indicación, hicimos prueba de repetibilidad en varios puntos de medida. Entonces ahí, en ese caso, la prueba de error de indicación viene implícita en la repetibilidad porque usted realizó la repetibilidad en todos los puntos, ¿verdad? Pero muchas veces resulta que usted la repetibilidad solo la realiza en un punto. Entonces, cuando usted la realiza solo en un punto de calibración, puede ser que la prueba de error de indicación solo la hiciste una vez, pero la prueba de repetibilidad la hiciste en uno de esos puntos. Entonces, es otra forma en que uno también realiza la calibración. Si uno realiza la prueba únicamente en un punto de calibración, que bueno, esté por encima del 50% del ámbito, entonces uno puede decir que la incertidumbre por repetibilidad es igual que la desviación estándar muestral, no la desviación estándar entre raíz de n. Eso es muy importante, ¿verdad? Les cuento el cuento de un colega que una vez me dijo que se sintió muy mal porque trabajó en un laboratorio y él, cuando calculó las incertidumbres, siempre las dividió entre raíz de n a pesar de que eran en un solo punto, ¿verdad? No, eso es incorrecto. Eso es incorrecto, porque si estás haciendo básicamente repeticiones en un punto, usted puede dividir entre el n de ese punto, pero ya no puedes dividirlo para los demás puntos. Entonces, para que quede claro, yo aquí voy a dividir que esto es entre raíz de 1, para acordarnos que siempre básicamente la prueba de repetibilidad me da la información de ese punto para hacer inferencia estadística en los demás puntos de calibración. En la práctica 5 yo les doy un ejemplo donde les calibro, ahí se los di detallado el indicador de carátula y les indico claramente que la prueba de repetibilidad básicamente se hace dividiendo entre raíz de 1, ¿verdad? Entonces eso es importante. Y también cuando uno realiza calibraciones hay otras pruebas que ya dependerán de la naturaleza del instrumento de medida. Entonces, por ejemplo, algunos, como en los vernier, se hace prueba de excentricidad. Ahora usted dice, ¿por qué en el vernier tengo que hacer prueba de excentricidad y un micrómetro no? Por el tema del error de ave. Acordémonos que en un vernier, el mensurando se encuentra en una posición distinta a donde se encuentra en el micrómetro. Porque, por ejemplo, si en el vernier yo quiero medir un mensurando, yo lo coloco aquí en medio de las dos mandíbulas. Yo lo coloco aquí.
Entonces, ¿qué pasa? Hay una distancia aquí, que es una distancia, digamos, llamémosla X, ¿verdad? Con respecto a la línea de medición en la que yo estoy colocando el instrumento de medida. Pero si yo tengo más bien un micrómetro, acordémonos que el micrómetro lo que tiene es una forma como esta, ¿verdad? El micrómetro tiene una forma como esta, donde yo lo que tengo aquí es un tornillo micrométrico que cierro y abro, ¿verdad? Dándole vueltas acá, ¿verdad? Con un limitador de par. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el mismo eje de medición es donde yo encuentro la pieza que quiero medir. Si yo quiero medir esta longitud de pieza y resulta que el mismo eje de medición está aquí, entonces aquí no hay problemas de excentricidad. Por esa razón, en un calibrador Vernier sí hacemos prueba de excentricidad y en un micrómetro no hacemos prueba de excentricidad. En una regla no hacemos prueba de excentricidad. ¿Por qué? Porque el mensurando queda en el mismo eje en que se encuentra la medición, en el mismo eje de medición. Entonces ahí hay que hacer prueba de excentricidad en el Vernier o en cualquier instrumento que tenga este problema. Hay otras pruebas, por ejemplo, en mi vida profesional yo siempre he propuesto pruebas de estabilidad, ¿verdad? A mí me gusta mucho en algunos instrumentos proponer hacer pruebas de estabilidad. ¿Qué son las pruebas de estabilidad? Bueno, hay instrumentos que por su naturaleza no devuelven siempre un valor estable. Es decir, si usted va a realizar una medición, muchas veces la medición no es estable en un valor, sino que empieza a variar. Empieza a variar por problemas en el instrumento, lo que fuera, ¿verdad? Pero si esa es la condición y los modelos que uno está trabajando son modelos en los cuales necesitamos de estabilidad, entonces una propuesta que uno puede hacer en ciertos instrumentos es determinar cuáles son los valores mínimos y máximos de esa indicación y similar a como lo hacemos con la histéresis, incluir una incertidumbre asociada a la prueba de estabilidad. Entonces yo creo que eso también es importante que nosotros por ahí lo consideremos, ¿verdad? Uno en el fondo, cuando tiene una prueba de este tipo, reporta un valor central, pero tenemos que incluir una incertidumbre asociada a esa falta de estabilidad en las lecturas, ¿verdad? Entonces, dependemos un poco de la información. Y así, usted puede realizar más pruebas, chicos. Ustedes cuando vayan a definir cómo calibrar un instrumento, son ustedes los que tienen que establecer cuáles pruebas deben hacer. Pero al menos las pruebas mínimas que usted debe hacer en una calibración siempre son la prueba de error de indicación y la prueba de repetibilidad. Son las mínimas dos pruebas que usted debe realizar en toda calibración de un instrumento. Entonces, la metrología, cuando usted calibra instrumentos, se basa en eso. Cuando hay instrumentos de metrología dimensional que te dan una indicación en una escala, siempre piense que esas son las dos pruebas mínimas que usted debe realizar siempre para poder realizar la calibración. Y las demás pruebas dependerán un poco de la naturaleza del instrumento de medida. ¿Está bien? No sé, preguntas hasta acá, chicos. Profe, Ahora sí, dígame. ¿se puede hacer repetibilidad junto con la prueba de histéresis? Así Se como puede con el hacer, error. claro. Claro, lo que tendrías que hacer es hacer un ascenso, un descenso varias veces. Por ejemplo, en calibración de manómetros se tiende a hacer eso. Usted, por ejemplo, puede hacer 5 ascensos y 5 descensos. Entonces, es interesante porque tenés repetibilidad para cada dato de ascenso y repetibilidad para cada dato de descenso. El tema ahora es el siguiente. Para cada punto de calibración, usted tiene repetibilidad en el ascenso y en el descenso. ¿Cuál de las dos desviaciones estándar toma uno? Y la respuesta es la mayor, ¿verdad? Pero sí se puede realizar prueba de repetibilidad y en ese caso, en ascenso y descenso, éramos en la prueba de histéresis y lo que hacemos es tomar la desviación estándar mayor como parte de los resultados de la repetibilidad. Pero se puede hacer eso también, no hay ningún problema. Más bien queda más completo el método de calibración. Ahí el tema, chicos, que hay que ver un poco es el tema de costo. Don Byron, eso sí. Por ejemplo, digamos, si usted tiene un instrumento de medida que para hacerle las pruebas, digamos, de ascenso y descenso y repetibilidad 5 veces, necesita usted una hora de tiempo, hora y media de tiempo. Entonces puede ser que si usted tenga 50 instrumentos de ese tipo, se te vuelve muy cara la calibración.
entonces puede ser que ahí no se justifique. Pero si usted dispone del tiempo para poder hacer la calibración, no hay ningún problema. Más bien ese método sería el ideal, ¿verdad? ¿Está bien? Y muchas veces, ¿qué pasa? Uno va a las empresas y le dicen, ve, hay que calibrar estos 20 vernier hoy. Entonces, claro, usted necesita un método que te permita hacerlo más eficiente y correcto para poder realizar esas calibraciones. Y si hay un vernier en particular que requiere un trato específico, ese podemos hacerle una prueba más a su medida. Entonces, depende un poco. Mucho de la metrología depende de los recursos de los que uno dispone, ¿verdad? No puedes vivir solamente por la calibración. Es decir, hay instrumentos, voy a darles ejemplos, que son más caros calibrarlos que el costo mismo del instrumento, ¿verdad? No sé si ustedes lo saben. Es decir, por ejemplo, si usted compra un termómetro, ahí en cualquiera de estas empresas comerciales, un termómetro te puede costar 10,000 colones. 10,000 colones, un termómetro de tolueno, ¿verdad? Puede que incluso le cobren un poquito menos, pero más o menos andan 10,000 colones. Si usted envía a calibrar ese termómetro en 5 puntos de calibración, más o menos la calibración de ese termómetro te cuesta unos 25,000 colones. Es decir, que muchas veces la calibración es más cara que el propio instrumento. Ahora usted puede decir, pero ¿cómo es eso posible? Bueno, es que si el instrumento no lo tenés calibrado desde el punto de vista metrológico, no puedes garantizar que sus lecturas sean las correctas. Y eso pasa en una regla. Por ejemplo, una regla, usted la puede comprar en 4,000 colones ahí en cualquier librería, una de acero bien bonita. Pero, ¿cuánto te cuesta calibrarla? Bueno, fíjate que una calibración de una regla en un laboratorio de primer nivel, con un encoder, ¿verdad? Te cuesta más o menos 50,000 colones. Entonces, te cuesta mucho más la calibración que el mismo instrumento de medida, el costo del mismo instrumento de medida. Es interesante, por ejemplo, en los cronómetros, chicos. Los cronómetros, el patrón de tiempo es gratuito. El patrón de tiempo en un cronómetro resulta ser una señal de onda de radio, de radio de onda corta. Esa señal es emitida en algunos puntos en el planeta, ¿verdad? Uno creo que está en Hawái y el otro en otro punto. Y básicamente se emite un bip cada minuto. Es una emisora de radio que usted tiene que sintonizar en radios de onda corta. No se pueden poner en radios de internet, no, eso no. Tiene que ser en radio de onda corta para evitar los problemas, digamos, de precisión, ¿verdad? De precisión, porque, digamos, en el internet cualquier señal tiene que ir a un satélite y devolverse y eso implica mucho tiempo. Y desde el punto de vista de ese tipo de patrones, eso no es nada práctico. A veces nosotros crecemos en un mundo donde nosotros creemos que todo puede ser virtual y todo puede ser por internet. Entonces estamos acostumbrados a que ya no compramos DVDs, sino Netflix y que estamos, ¿verdad? En ese mundo. No, en metrología no se puede hacer eso. En metrología hay muchas cosas que tenés que hacer a partir de fenómenos físicos directos. Y uno de esos precisamente la medición de tiempo. Entonces, si usted quiere calibrar un cronómetro, vea qué interesante. Usted agarra el cronómetro suyo, ya sea que usted quiera calibrar el cronómetro de su celular, del reloj despertador suyo. Usualmente los relojes de cuarzo son de muy alta precisión, más o menos derivan un segundo en 1,000,000 de segundos. Entonces usted lo que necesita es un radiecito de onda corta. Usted lo pone hoy, digamos, a la 1 de la tarde. Él da un bip cada minuto. Entonces usted lo pone a la 1 de la tarde hoy. Deja el cronómetro correr durante un mes. Y cuando venga usted al mes, revisa cuánto va a ser la desviación a través de un botón que nosotros llamamos el lap. No lo detenga, ¿verdad? Porque si usted lo detiene, perdió la calibración. Hace el lap en varios minutos para poder evaluar la repetibilidad y la calidad del analista, ¿verdad? Entonces usted puede realizar calibraciones de esa forma, ¿verdad? Me acuerdo que un colega mío, no voy a mencionar su nombre, dice, fajó en calibrar unos cronómetros, ¿verdad? Y los dejó un mes ahí para que la incertidumbre fuera lo más pequeña posible y llegó y estripó el botón incorrecto, ¿verdad? Entonces, de eso es un problema, porque ya perdió la calibración de un mes. Tiene que esperarse otro mes para volver a generar el certificado. Entonces, hay calibraciones que duran mucho tiempo, chicos. Hay calibración, un mes para calibrar un cronómetro, ¿verdad? Ahora, hay métodos de calibración que se llaman los métodos de calibración directos, que son mucho más rápidos, donde usted puede calibrar cronómetros en 1 minuto, en 10 minutos, en 1 hora y en 24 horas nada más. Entonces, al cabo de un día, usted ya tiene una calibración completa de un cronómetro.
Los recipientes volumétricos, como los matraces, chicos, ese tipo de recipiente es muy interesante la calibración, porque el matraz solo tiene una única marca de aforo y para poder calibrarlo, usted como laboratorio recibe el matraz, tiene que ir a lavarlo y se lava precisamente con jabón líquido, se mete en un proceso de secado que usualmente el secado dura de 3 a 5 días, en un secado, ¿verdad? Para que no queden ningún tipo de residuos. Usted puede hacer secados rápidos, por ejemplo, en hornos, ¿verdad? Donde usted lo seca en 24 horas incluso. O sea, en 24 horas usted puede haber lavado y secado el instrumento, ¿verdad? Hay gente que cuando yo les cuento esto se desesperan, me dicen, profe, pero entonces significa que un secado rápido es de un día. Sí, un secado rápido es de un día, ¿verdad? Entonces, bueno, incluso algunos proponen hacer secados hasta en 3 horas. Lo que pasa es que un secado en 3 horas implica forzar mucho el vidrio y como el vidrio realmente no es un sólido, puede ser que se te deforme en el proceso de calibración. Por eso no se recomienda a muy altas temperaturas. El tema es que usted toma ese matraz. Ese matraz debe estar limpio, total y absolutamente limpio. Si usted ya llega y le pone manchas de grasa porque lo tocó sin guantes, entonces ya no sirve. Hay que volver a lavarlo y repetir el proceso. Una vez que usted seca el matraz, lo coloca en una balanza y lo pesa en vacío, varias veces hasta tener una buena repetibilidad. Luego le hace un aforo, lo llena con agua. El agua tiene que ser agua de ciertas características, no pueden meter agua al tubo, ¿verdad? Tiene que ser agua que sea, digamos, de cierto grado de pureza para que usted pueda tener una buena estimación de la ecuación de Kell y una buena incertidumbre. Y debe tener un medidor de temperatura, o sea, debe haber un gradiente de temperatura muy bajo. Si ya en la temperatura del agua te cambió en 2 grados Celsius, te paseaste en la calibración. Hay que volver a empezar a calibrar el matraz, ¿verdad? Nosotros aquí en el laboratorio antes teníamos una práctica de calibración de matraces, ¿verdad? Una vez me acuerdo de un estudiante que cuando estaba haciendo la calibración del matraz lo regó y se le salió el agua. Si ya mojaste las paredes del matraz, hay que volver a secarlo. Entonces se dura una semana más. Entonces hay calibraciones, chicos, que duran mucho tiempo. Por ejemplo, cuando usted también tiene que calibrar tanques de almacenamiento de agua. No sé si ustedes podrían pensar, por ejemplo, los tanques de recope, que solamente llenar el tanque se tarda en 15 días. ¿Cómo haces para calibrar eso? Ese es el trabajo del metrólogo. ¿Cómo hace usted para calibrar ese tipo de tanques? No podemos hacer repetibilidad 10 veces. ¿Sabe lo que es llenar el tanque 15 días y vaciarlo y volver a llenarlo 10 veces? Vas a tardar 150 días haciendo la calibración y el costo del fluido que estás depositando dentro. Entonces, básicamente, uno lo que hace es utilizar métodos de muchos tipos, adaptar los métodos a la realidad y utilizando las herramientas estadísticas adecuadas se puede calibrar cualquier instrumento de medida. ¿Verdad? Hay instrumentos muy interesantes como las básculas camioneras, que usted puede calibrar mediante métodos que se llaman los enlaces sucesivos. Es decir, si usted tiene una báscula camionera de 20 toneladas, pero usted solo tiene 5 toneladas en pesas, ¿cómo hace para llegar a 20? Bueno, hay enlaces. Usted utiliza lo que se llama una masa sustitutiva. Usted calibra estas 5 toneladas, retira las 5 toneladas, coloca una masa sustitutiva que puede ser acero, puede ser cualquier masa no higroscópica, ¿verdad? Y luego coloca las 5 toneladas y a través de cadenas de ascenso usted puede llegar a las 20 toneladas. Y claro, entre cada cadena, entre cada enlace sucesivo se introduce una incertidumbre adicional. Entonces, por ejemplo, uno puede calibrar las balanzas o las básculas camioneras de las empresas que venden café. Ahora, es interesante porque el café es carísimo. Poner 5 toneladas de café es más caro que las pesas. Entonces, si se viene un aguacero, hay que quitar eso y suspender la calibración, ¿verdad? Porque se puede dañar, sobre todo si es grano de oro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando usted trabaja en la parte de metrología, es importante que usted tenga empatía con su cliente, señores. Eso es fundamental. O sea, usted tiene que entender qué es para el cliente lo importante. Y entender que como el cliente que piensa que eso es importante, usted tiene que atender de la mejor forma su requisito de medida. Obviamente sin digamos, darle un servicio que no sea de calidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vean los casos que yo me he encontrado en la calle, chicos, para que ustedes lo analicen. Una vez llega y me dice un cliente, vea, se me venció el certificado de calibración. Entonces yo necesito que me haga un favor, que me imprima otro con la fecha de ahora para que me sea válido por un año más. Entonces, ¿cuándo paso por él? Yo le pago por el nuevo certificado. No, eso no se puede hacer. O sea, si usted quiere,
que le emita un certificado, traiga su instrumento de medida, le hacemos la calibración y le emitimos el certificado con los datos de ese momento, ¿verdad? Y esos son conceptos que muchas veces el cliente no entiende. O a veces ocurre esto, llega, se calibra un instrumento, entonces quieren que uno lo ajuste. Se hace un ajuste, pero no quieren que se recalibre. Cada vez que usted hace un ajuste a un instrumento, debemos recalibrarlo. No se puede hacer un ajuste y no recalibración. Entonces, de ahí, son cosas que el cliente tiene que saber. Hay instrumentos de medida como las balanzas que hay que calibrarlas cada 3 meses a lo sumo. Y hay instrumentos de medida como por ejemplo los bloques patrón que se pueden calibrar hasta una vez cada 3 años. Entonces depende un poco de la naturaleza y uso de los patrones. Los lapsos de calibración entre calibraciones pueden ser variables, ¿verdad? Luego, los instrumentos tienen deriva. Y nosotros tenemos que saber que si yo le emití un certificado hoy, los valores certificados de aquí a un tiempo no van a ser necesariamente los mismos. Y es importante que cada uno de los clientes lleve sus propios controles. Bueno, entonces estábamos conversando, chicos, por ahí les estaba dando un poquito de perspectiva de realmente qué es este mundo de la metrología. Yo creo que era importante reflexionar sobre eso, ¿verdad? Que realmente el calibrar un instrumento es una actividad que requiere de mucho conocimiento. Y mucho, digamos, del trabajo que se hace también en ingeniería tiene que ver con el desarrollo de métodos de calibración. Entonces eso se los dejo ahí como inquietud por si en algún momento alguno de ustedes considera esto como parte de las actividades en las que se proyectan trabajando a futuro, ¿verdad? Yo en esto voy a ser muy crítico, ¿verdad? Yo creo que es importante y me gustaría conocer un poco la opinión de ustedes, ¿verdad? La carrera de ingeniería mecánica, cuando uno empieza a estudiar esta carrera, no sé si a ustedes les pasó, le dan una perspectiva y a veces uno no está muy claro en que realmente en qué está metido, ¿verdad? Porque de repente usted sabe, vea, el ingeniero mecánico puede hacer desde diseño de aire acondicionado, programas de mantenimiento, metrología, análisis de sistemas, diseño, procesos de manufactura, en muchos ámbitos en los que uno podría trabajar. La carrera, a través de la forma en que está estructurada, uno aprende a través del diseño, porque es donde está básicamente la mayoría de los conceptos. Pero no necesariamente usted tiene que dedicarse en diseño toda la vida, ¿verdad? Muchos de los problemas de la parte de ingeniería tendrán que ver con desarrollo de métodos de calibración. ¿Cómo asegura usted que la medida que usted está obteniendo es la correcta? ¿Cómo asegura usted que eso que se está haciendo está bien, ¿verdad? Entonces, prácticamente el tema de metrología va un poco asociado por ese lado, ¿verdad? Con el desarrollo de tecnologías y de métodos para poder en la metrología industrial poder atender requerimientos de los clientes que necesitan precisión, aseguramiento de la calidad u otros aspectos dentro del tema de mediciones. La metrología moderna ya no solamente tiene que ver con temas industriales, sino tiene que ver con muchos otros temas, ¿verdad? Ahora usted puede medir mucho más que magnitudes que solo sean físicas, ¿verdad? Entonces yo puedo medir, por ejemplo, como estamos haciendo en la acreditación de la Escuela de Ingeniería Mecánica, las rúbricas para ver cumplimiento de atributos. Usted dice, ¿y eso cómo lo mido? Bueno, y para eso precisamente se usan conceptos. Usted todo tiene que poder medirlo. Básicamente uno tiene que poder medir. El poder medir te da un poco más de conocimiento de la variable o de lo que usted quiera determinar. Y yo les digo, bueno, ahora usted puede medir muchas cosas más que no necesariamente tengan que ser variables físicas, ¿verdad? Profe, yo tengo una pregunta. A nivel práctico, si yo tengo, por ejemplo, una empresa y tengo una balanza que es muy barata, pero mi precisión no tiene que ser tampoco muy alta, Ajá. uno que hace ahí en ese caso, por ejemplo, si, no sé, tengo una balanza que vale 30,000 y la calibración me vale 50, no sé, pero digamos, lo que yo peso no ocupa tampoco tanta precisión, hay uno que puede realizar una estimación después de que... Ahí lo que se recomienda, don Richard, es que usted compre patrones. Por ejemplo, si tu balanza es una balanza muy barata, entonces más bien te vendo patrones de clase de exactitud M1, ¿verdad? Usted con ese patrón puede calibrar un montón de balanzas. Usted mismo puede hacer sus propios controles, pero entonces ahí lo que se recomienda es que usted mismo sea el que aplique su propio procedimiento de verificación o de comprobación de sus instrumentos de medida. Le va a salir mucho más barato. Por decir algo, si usted tiene 5 o 6 balanzas, que a cada rato va a tener que estarlas, no sé, algunas las bota, otras las cambia, otras las repara, ¿verdad? Pero usted necesita tener algún control para ver si están bien, entonces se usan pesas de prueba.
Entonces, si usted tiene una balanza, por ejemplo, una granataria, usted lo que puede pedir es cotizarle que le vendan un jueguito de pesas. Y ese juego de pesas, si usted lo cuida bien, lo calibra cada año, cada 2 años, y le sale muchísimo más barato que tener que estar calibrando la balanza. Entonces ahí es recomendado. Ahora usted dice, ¿y por qué no todo el mundo entonces hace lo mismo? Bueno, porque hay balanzas que son muy finas, por ejemplo, las balanzas de hospital, las de farmacéuticas, que son sumamente finas, que el tener los patrones sale más caro que calibrarlo. Entonces ahí usted mejor paga el servicio de calibración. Pero ahí lo que te recomendaría es eso, tener pesas de prueba. Incluso hay pesas de prueba para balanzas de todo tipo. Entonces, usted con algunas cuantas pesas puede realizar sus propias verificaciones y de esa manera llevar algún control del equipo que usted está empleando. ¿Está bien? Ah, ya, ok, profe. Entonces, digamos, ya a nivel, por ejemplo, de taller, digamos, si yo realizo, no sé, cosas con taller o así, ya lo más recomendable es como entonces yo comprarme mi patrón, Tus patrones. mantenerlo calibrando. En los talleres usualmente hay un puesto que se llama el instrumentista. El instrumentista es la persona que repara, ajusta y verifica instrumentos de medida. Entonces, muchas veces en los talleres, por ejemplo, hay muchos vernier y usted necesita tener un control sobre ellos. El instrumentista es el que se encarga de hacer ajustes, revisar que estén bien, ¿verdad? Y ahí también viene otro asunto que hay que preguntarse, digamos, ¿cuál es el mercado que yo quiero atender? Porque, por ejemplo, si yo voy a exportar producto, mi taller necesita un sistema de control de calidad muy robusto. Pero si yo lo que voy a hacer son piezas mecánicas donde realmente no necesito acreditación, el control va a ser más básico, ¿verdad? Entonces también hay que dimensionar un poco cuáles son las necesidades de tu cliente en ese sentido, ¿verdad? Profe, una pregunta. Sí. Entonces, por ejemplo, digamos, si yo tengo un instrumento analógico, digamos, o bueno, uno que sea pues, digital, sí. Por ejemplo, a nivel de taller, ¿verdad? Que yo quiera medir piezas y lo demás, yo podría calcularle la incertidumbre como una redistribución rectangular y ya, digamos, con eso sí. Tal vez bastaría a nivel práctico. Exactamente, definiendo una tolerancia adecuada y que usted tenga controles sobre esa tolerancia. Usted puede decir, vea, yo voy a definir que la tolerancia de este vernier, por decir algo, es de 0,02 milímetros, es un digital, pero entonces yo tengo que tener controles para garantizar que esa tolerancia se esté cumpliendo siempre, pero se puede hacer. Se puede hacer. Uno, digamos, uno diseña el sistema de control de calidad a la medida de los requerimientos de lo que usted vaya a medir. Eso es lo que yo te puedo recomendar. Uno tiene que diseñarlo. Uno tiene que estar siempre preguntándose si la precisión de los instrumentos es adecuada para el requerimiento de medida que yo quiero. Y eso es básicamente el trabajo de un buen metrólogo, ¿verdad? Y para eso hay que llevar cursos de metrología como este, donde usted tiene que conocer bien qué está midiendo y ver si el instrumento que usted está utilizando es adecuado y qué controles necesita para que no tengamos problemas de control de calidad eventualmente, ¿verdad? Pero eso ocurre. Y digamos, las grandes empresas tienen sistemas de control de calidad. Digamos, una empresa como Riteve es un organismo que está acreditado con una norma que se llama la 17020, ¿verdad? Y dentro de las actividades que ellos han diseñado para su control de calidad, ellos tienen que calibrar al menos una vez al año todos los instrumentos y equipos que tengan en planta. Entonces, eso implica los alineadores al paso, los frenómetros, los analizadores de gases, los opacímetros y los comprobadores de taxímetros. Todo eso tienen que verificarlo, porque ellos diseñan un sistema de control de calidad para ver cuáles son sus requisitos metrológicos. Eso en la parte industrial, que es lo que más se trabaja en este país, ¿verdad? Pero también hay requerimientos en la parte legal y también hay requerimientos en la parte científica, ¿verdad? Entonces, si se hace investigación, se requiere de cierto tipo de instrumentación que tengan ciertos controles. El tema es que la metrología es eso. La metrología, chicos, es como un usuario, es como eso que nosotros necesitamos brindarle al cliente para poder garantizar que los resultados con los cuales se está trabajando sean convenientes. Básicamente por ahí está. Y les dejo la inquietud, porque, digamos, no sé si ustedes en algún momento han pensado que van a trabajar a futuro, pero la metrología podría ser, no les digo que se vayan a hacer dedicarse solamente a eso, pero esto también es una opción de trabajo por ahí que puede funcionarle si alguien requiriera trabajo en eso. La metrología tiene una ventaja, eso siempre hay trabajo. O sea, hay puestos donde usted sabe que siempre va a haber trabajo en la sociedad. Por ejemplo, si usted es camionero, siempre va a tener trabajo.
no puede trabajar virtualmente entregando paquetes, no se puede. La metrología es igual, necesitas visitar empresas, necesitas estar en contacto con clientes. La parte de los procesos productivos y de construcción industriales no se puede virtualizar tan fácilmente, ¿verdad? No podemos llegar y poner robots a construir todo. Eso en cierto mundo podría ser ideal. El tema con eso es quién va a sostener ese sistema económico, ¿verdad? La metrología siempre va a tener un sentido en el tanto usted analiza la variable económica y por eso es importante que nosotros como ingenieros también tengamos los suficientes conocimientos del tema de ingeniería económica para poder analizar cualquier proyecto. Toda la ingeniería se basa en proyectos, chicos. Cuando ustedes los vayan a contratar, no es que le dicen, vea, don Byron, doña Nicole, vamos, tengo este problema específico de una incertidumbre por error de coseno, necesito que usted me lo resuelva y le pago $1000. No, así no funciona. No, funciona a nivel de proyecto. Vos vendés un proyecto. Y mucho, digamos, del trabajo de ingeniería, mucho, estamos hablando de un porcentaje muy alto, más de la mitad, tiene que ver con mantenimiento. Y el mantenimiento implica conocer de diseño, conocer de metrología, conocer de todo, porque vos vas a vender un servicio a un cliente que necesita que se le dé mantenimiento, ¿verdad? Y piensan que el mantenimiento puede ser desde, digamos, los dueños de Terramol, que necesitan que se les dé mantenimiento a todos los sistemas mecánicos, hasta, por ejemplo, las naves industriales, donde se están produciendo en empresa médica dispositivos, donde necesitas un montón de mantenimiento con un montón de aspectos de ingeniería. Entonces ahí es donde el trabajo del ingeniero mecánico se puede volver muy valioso, ¿verdad? Entonces, considérenlo por ahí, chicos. ¿Está bien? Quiero que veamos un ejercicio de la práctica 5. Chicos, quiero comentarlo. Ustedes lo van a tener ahí resuelto, pero yo quiero que lo conversemos un poquito, ¿verdad? Para que cuando lo vean tengamos un poco más de criterio para poder analizarlo. Entonces, permítame compartir. Esta es la práctica 5, no sé si ahí se ve. Vean, les voy a pedir, estudiensela. Esta práctica 5 es como, vamos a ver, de donde yo puedo sacar ideas para el examen y se las estoy dando prácticamente resuelta, ¿verdad? Toda. Entonces, ahí está la práctica 5. El ejercicio que quiero que veamos es el siguiente. Es este, el del indicador de carátula. Este indicador de carátula, chicos, se calibra en 6 puntos, como ustedes lo ven ahí, ¿verdad? Se hace una prueba de histéresis en ascenso y descenso, ¿verdad? Y se verifica que el punto inicial en 0 retorne, es decir, que el equipo arranque en 0 y termine en 0 para que no haya un error ahí de posicionamiento. Se realiza una prueba de repetibilidad y te damos todos los datos ahí para que usted calcule expansión térmica y todo. Hay un concepto que es la película ring. La película ring, chicos, es cuando usted tiene un bloque patrón y lo une a otro, entonces queda una adherencia. Y esa película ring, cuando usted no tiene, digamos, cuando usted tiene una pequeñísima capa de lubricante, son películas muy pequeñas del orden de 25 nanómetros. Cuando usted calibra indicadores de carátula, utiliza mesas de mármol sobre las que usted coloca los bloques patrón y esa capa que se forma entre la mesa de mármol y el bloque patrón es sumamente pequeña. Entonces se les da toda esa información. Ahora, ¿qué es lo que quiero mostrarles? Bueno, uno llega y resuelve el ejercicio, ¿verdad? O sea, a ver, usted tiene básicamente las indicaciones de ascenso, las indicaciones de descenso, calcula un promedio, error de indicación, todas las incertidumbres, resolución del cero en el punto de medida, expansión térmica, repetibilidad, histéresis, error de los bloques, deriva y la adherencia debido a la película ring. Nos da una combinada, calculamos los grados de libertad, un factor de cobertura, una expandida. Muy bien. Hoy no voy a hablarles de cómo calcular esas incertidumbres porque primero ahí están resueltas en el ejercicio y segundo es algo que ya hemos visto. Lo que quiero mencionarles es lo siguiente. Resulta que cuando uno tiene estas incertidumbres, uno puede analizar el punto donde obtuvo la mayor incertidumbre. No sé si lo logran ver, es este. Punto 0.26. Entonces, si yo tomo ese punto, ¿verdad? Que es este que está acá, vamos a marcarlo en amarillo. Tengo una indicación, un valor patrón, un error de indicación, una incertidumbre. Yo puedo hacer un presupuesto de incertidumbres. Entonces, el formato para elaborar presupuestos de incertidumbres que yo recomiendo es el que propone el CENAM, que básicamente lo que utilizamos es las variables, en este caso, indicación,
del indicador y longitud patrón, y dentro de ellas escribimos las fuentes de incertidumbre. En este problema hay 8 fuentes de incertidumbre, 5 relacionadas con el indicador y 3 con el patrón, ¿verdad? Entonces hay un valor estimado que solo lo vamos a rellenar en el caso del indicador, las fuentes de información. Esta columna es optativa, si ustedes quieren no la utilizan. En los exámenes, chicos, yo no voy a pedir esa columna. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren, la pueden usar en sus informes. En los exámenes no voy a pedir ninguna columna que diga fuente de información. Esa la vamos a obviar. Luego, los valores de incertidumbre original, el tipo y distribución, la incertidumbre estándar, los coeficientes de sensibilidad y las contribuciones. Ahí están las 8 incertidumbres. Uno calcula los grados de libertad, factor de cobertura y la incertidumbre expandida. ¿Qué quiero que vean ustedes? Yo voy a agarrar esas 8 incertidumbres. Esto es lo que se llama el presupuesto de incertidumbres. Yo voy a agarrar las contribuciones que están acá, ¿verdad? Y las voy a pasar a micrómetros y las voy a ordenar de mayor a menor. Y vamos a aplicar una regla que se llama la regla de Pareto. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado de la regla de Pareto, pero si no ya lo van a escuchar. La regla de Pareto es importantísima en la ingeniería y en la vida personal y en la vida particular y todo lo que ustedes hagan. La regla de Pareto dice así: si usted tiene, digamos, muchas fuentes de incertidumbre, no todas esas fuentes de incertidumbre son relevantes. Hay algunas que pueden ser relevantes y otras despreciables. ¿Cuántas son relevantes y cuántas despreciables? Depende del problema en particular. Pero usualmente de un 30 a un 40% son lo máximo de fuentes de incertidumbre que predominan. Entonces, usted las ordena. Aquí están ordenadas todas y al final está la combinada. Aquí en el porcentaje acumulado, chicos, yo calculé el porcentaje de la histéresis mecánica, que es la que más afecta respecto a la combinada. Me abarca un 68,3%. Es decir, solo la histéresis mecánica es el 68,3% de la incertidumbre estándar combinada. Vean qué importante, ¿verdad? Pero si yo adjunto la repetibilidad y calculo el porcentaje, ¿cómo voy a calcular el porcentaje? Hago la suma geométrica de estas dos de aquí, ¿verdad? Y lo divido entre la combinada estándar, es decir, la suma geométrica de la histéresis y la repetibilidad ya me abarca un 92,6% de las incertidumbres. Y si añado la tercera, que sería la resolución del cero, ya llego al 95,4%. ¿Qué es la idea? La idea es que para ver cuáles incertidumbres son relevantes, usted va a hacer un corte en el 95%. O sea, si ya estas 3 incertidumbres te aportan un 95% es porque el resto son despreciables. ¿Verdad? Eso es la regla de Pareto. Significa que si usted coloca estas 8 incertidumbres en orden, como las pueden ver ahí, las primeras 3 son las importantes. Las demás usted las puede considerar despreciables. La que está en color rojo es la incertidumbre estándar combinada, pero esto es importante para que usted sepa sobre qué tenemos que enfocarnos si usted quiere mejorar la incertidumbre. Entonces, si usted, por ejemplo, quisiera reducir la incertidumbre de esta calibración, deberíamos centrarnos en estas 2 incertidumbres, histéresis y repetibilidad, que usualmente tienen que ver más con el desempeño del instrumento de medida y no es tan fácil reducirlas. Esto se llama diagrama de pesos de incertidumbre. Los diagramas de pesos de incertidumbre son importantes. Es importante que tengan títulos en las barras, título arriba, y que venga siempre, digamos, en orden descendente con la incertidumbre combinada al final. Eso nos permite a nosotros entender un poco mejor cuáles son las partes de mi calibración o de mi proceso que van a aportar una mayor incertidumbre. Entonces, por ahí se los dejo también. Eso está en la solución de la práctica, pero quería ahí que lo comentáramos, ¿verdad? Entonces, repito, la regla de Pareto es eso. De todas, digamos, se resume así. De todas las incertidumbres, usted tiene que centrarse en los pocos vitales y no en los muchos triviales. Los muchos triviales serían estas 5 incertidumbres. ¿Por qué triviales? Porque no aportan gran cosa. O sea, van a aportar, pero el aporte que tienen es menor a un 5% de la incertidumbre. Y los muchos vitales serían las incertidumbres que están marcadas aquí en color verde y que básicamente están asociadas a un porcentaje de acumulación de incertidumbre que está hasta un 95%. Es decir, aquellas incertidumbres que te aporten menos de un 5%,
al final ese conjunto de incertidumbres es lo que uno considera despreciable y es lo que habíamos hablado en el capítulo anterior como el resto. Si usted agarra esas incertidumbres del resto, las divide entre la incertidumbre combinada estándar y es menor a 0,3, podemos garantizar que esas incertidumbres son despreciables. Es importante que aprendamos a analizar bien esas incertidumbres. ¿Está bien? No sé si hay preguntas aquí, chicos, con eso. Eso es algo como que hemos visto, pero quería, no sé, volver a tocarlo ahí. Profe, una pregunta. Entonces, ese análisis se hace sobre el punto donde yo calibro, donde se encuentra la incertidumbre más alta. Sí, uno puede hacerlo en todos los puntos. Uno puede hacerlo y debería hacerlo en todos los puntos, pero es importante que usted se centre primero siempre en analizarlo en el punto de mayor incertidumbre. Es mi Profe, recomendación. entonces, por ejemplo, en ese caso, digamos, yo hago este análisis, entonces ya sé en ese punto específico que estas incertidumbres no fueron relevantes para la medición, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí, correcto. Entonces yo puedo volver a recalcular mis incertidumbres, despreciando estas con solo haberlo hecho en ese punto específico, que sería como un punto crítico, Eso es una o tendría que hacerlo para cada uno. No, esa es una muy buena pregunta. No, uno no las recalcula, porque ya calculó la incertidumbre combinada estándar con todas. No hace falta que las recalcule, porque sea como sea, las despreciables aportan un poquito que tal vez no sea relevante en el resultado final, pero no tiene sentido quitarlas. Porque es que entonces uno tiene que saber cuáles son las relevantes. Bueno, por varias razones. Una es la siguiente. Una es para poder analizar el teorema del límite central, porque si yo tengo ahí que son relevantes 3 rectangulares, ahí se cumple el teorema del límite central. Yo puedo directamente decir que el factor de cobertura es K igual 2, ¿cierto? Sin tener que calcular, bueno, podría calcular los grados de libertad. Y si los grados de libertad me dan un valor muy alto, que es el caso que tenemos aquí, creo que da como 73, usted puede decir, sí, voy a utilizar un factor de cobertura prácticamente de 2. ¿Verdad? O sea, te da un poquito más de información de qué es en lo que usted tiene que centrarse. Luego, de todas las fuentes, esto es muy importante, de todas las fuentes que a usted se le ocurre que puedan afectar, usted ya sabe en cuáles tiene que centrarse. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este método de la regla de Pareto es muy resistente a la duda. Alguien puede llegar a jugar de vivo y le dice a usted, vea, es que ahí la temperatura del bloque del instrumento puede haber cambiado. Usted no tiene ningún control. ¿Cómo me demuestra usted que no le está afectando? Llega un abogado, llega un político a decirle, no. Usted dice, no. ¿Por qué? Porque yo hice una regla de Pareto y bajo mis consideraciones sé que esa incertidumbre no va a ser relevante. Entonces, esa es la primera razón por la que es importante. Y la segunda es porque sí tiene usted razón. En algunos cálculos que uno puede realizar en la industria, muchas veces el calcular este montón de incertidumbres triviales requiere un montón de trabajo. Y a veces requiere de información que no disponemos y es todo un problema. Entonces, muchas veces no se calculan, se toman solo las relevantes y la incertidumbre que usted obtiene al final nunca va a ser menor de un 5% de la incertidumbre real. ¿Me explico? Entonces ya eso le permite a usted darle una robustez al resultado que usted está obteniendo a nivel de incertidumbre y hacer procedimientos más prácticos. Por ejemplo, si usted a un cliente le dice que solo calcule estas 3 incertidumbres, va a ser aproximadamente correcto, pero va a ser muy funcional. Tal vez va a ser más funcional que usted le diga que calcule todas las demás incertidumbres. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un proceso que tiene que aplicar muchas veces, entre más sencillo sea ese proceso y entre más práctico sea ese proceso, va a quedar mejor y es más fácil justificar entonces esas incertidumbres. Entonces, sí, uno, digamos, es importante que sepa cuáles son importantes, ya sea para quitarlas, que no es lo deseable, pero a veces hay que hacerlo, o para saber si se está cumpliendo el teorema del límite central porque estamos considerando las más importantes. No sé si me explico con esa respuesta. Sí, profe, y una pregunta. Por ejemplo, en ese caso donde tenía yo los grados de libertad, por ejemplo, que hay una repetibilidad que es relevante, a la hora de calcular ese K, digamos, sí, como a partir de cuánto yo podría aproximar a que sigue una distribución, bueno, el Normal. coeficiente de expansión puede ser 2. No, el factor de cobertura, se dice. El factor de cobertura es más o menos a partir de los 50 grados de libertad. Ya a partir de 50 grados de libertad, usted, digamos, puede declarar que el factor es 2.
Ahora, por ejemplo, aquí me dio 71 grados de libertad, pero para curarme en salud, yo uso la T de Student. Uso el 2,04, que es casi 2, ¿verdad? Pero cuando yo reescribo la respuesta, sí voy a decir que es un K igual 2. Aunque sea un poquito mayor, porque el número de grados de libertad me dio por lo menos más de 50. ¿Me explico? Profe, una pregunta. Entonces, digamos, si yo calculo eso, por ejemplo, para efectos de examen, ¿Sí? ¿tengo que calcular ese K igual de la test student o yo directamente puedo justificar que tiene más de 50 grados de libertad? Lo calcula con la T de Student. No se vale hacer eso. Lo calcula con la T de Student, pero en la declaración puedes decir que el K es 2. ¿De acuerdo? Ah, ok, ok. Sí, porque es que si no, puede ser que te quede una incertidumbre un poquito menor. Y no es conveniente que uno se arriesgue a reportar una incertidumbre menor que la real. Bueno, en los últimos minutos que me quedan por acá, quisiera hacer una breve introducción al tema de temperatura. Y para ello, yo les dejé el capítulo de temperatura ya colgado en mediación virtual para que ustedes lo puedan revisar por ahí. Pero quería hablar un poquito de algunos aspectos básicos entre esta y la próxima lección, sobre todo en miras de que ya vamos a ir trabajando la práctica de calibración de termómetros. Entonces va a ser muy importante entrarle a esta parte. En este capítulo 5, ¿verdad? Vamos a trabajar lo que es el tema de termometría. Es lo que quisiera que habláramos un poco el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué vamos a hablar? Bueno, veamos algunos antecedentes históricos importantes, ¿verdad? De la parte de termometría. Vayámonos a los años 1600, básicamente con Guillaume Moton, ¿verdad? Él fue el científico francés que realizó el primer estudio de la parte de temperatura. Temperatura, chicos, no es una magnitud que sea fácil de entender conceptualmente, ¿verdad? Siempre es como complicada. Y este señor lo que hizo fue examinar el comportamiento a volumen constante del aire sometido a cambios de temperatura. Él se dio cuenta que cuando el aire cambia de temperatura, hay propiedades que cambian ahí, ¿verdad? Hay propiedades que cambian. Luego, vino Galileo Galilei, ¿verdad? No sé si ustedes conocen qué es esto que está aquí a la par, ¿verdad? Es un barotermoscopio, ¿verdad? El barotermoscopio, pues básicamente es un instrumento donde usted tiene una serie de pesos colgantes, donde algunos suben y bajan dependiendo de la temperatura. Y él utilizó el concepto de expansión volumétrica en líquidos como una medida relativa de la temperatura, ¿verdad? Esto fueron los primeros pasos, digamos, para lo que fue la construcción del termómetro moderno, que es el que se utiliza actualmente, ¿verdad? Estamos hablando también años 1600. Luego, Sir Isaac Newton, ¿verdad? Aprovechó un avance que se dio en el año 1630 en una tecnología que fue el desarrollo de los tubos capilares. Y con los tubos capilares fue posible construir los actuales termómetros de bulbo. Isaac Newton propuso termómetros de agua y propuso la primera escala de temperatura lineal de 0 a 12, tomando como puntos de base el punto de congelación del agua y la temperatura de la axila de un hombre sano. Entonces ya vean qué interesante, porque en una época muy primitiva se tenía ya una idea de por dónde teníamos que medir la temperatura, ¿verdad? Luego, Gabriel Fahrenheit, que fue un físico alemán, propuso una primera escala, ¿verdad? Dividida básicamente en 180 divisiones. Eso tiene toda entre el punto de congelación y la ebullición del agua. Y, utilizó el mercurio como líquido termométrico y hizo muchas mejoras a los intentos que había hecho Ismael Beaulieu en 1659, que era también otra persona que había hecho avances importantes en este tema, ¿verdad? La escala Fahrenheit se usó más o menos hasta el siglo XX, hasta los años 90. Ya actualmente es muy poco lo que se usa, ¿verdad? Es prácticamente está en desuso. Se usa solo actualmente, digamos, a nivel de dar las condiciones ambientales en Estados Unidos, ¿verdad? Pero su uso prácticamente ya no está extendido en el contexto científico, ya que utilizamos la escala Celsius y la escala Kelvin, ¿verdad? Anders Celsius fue el astrónomo sueco, ¿verdad?, que dio origen a esa escala. Curiosamente, Anders Celsius establece el punto de 0 y el punto de 100 grados, pero el 100 lo puso en el punto de congelación y el 0 en el punto de ebullición. Y fue este señor Carlos Linneo, que aparece por acá, el que oficialmente le da vuelta a la escala y la conocemos o la utiliza tal como la empleamos nosotros en este momento.
Es interesante notar de todos estos aspectos históricos, ¿verdad?, que la temperatura no tenía aplicaciones prácticas hasta que llegara el siglo XIX. Es decir, se consideraba interesante, era una cuestión para herramientas de investigación, pero no era esa magnitud que se utilizaba a nivel industrial. No sé si alguien podría decirme qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que ocurrió en la ingeniería para que la temperatura pasara a ser esa magnitud tan importante que es ahora. ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿A alguien se le ocurre? Profe, no sé. Tal vez el comportamiento de los materiales bajo ciertos tipos de condiciones ambientales, ¿no? No, no fue eso, no fue eso. Hubo algo muy importante en el siglo XIX, chicos, que fue uno de los hitos importantes de la ingeniería mecánica. No sé si alguien lo conoce. La máquina de vapor, tal La vez. máquina, Los, los, la máquina de vapor. Esa fue. ¿Y por qué la máquina de vapor fue tan importante? ¿Alguien sabe? La pregunta es ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Correcto. Porque sí, sí fue la máquina de vapor. Pero ¿qué fue lo importante que trajo a nivel de la ingeniería? Y la conversión de energía térmica a energía mecánica, no sé, la Correcto. primera instancia de eso. Okay. Eso fue. No, eso fue precisamente. Porque antes de la máquina de vapor, usted lo que utilizaba eran o animales o personas para poder mover cosas. Con la máquina de vapor usted adquiere independencia. Nacen los motores de combustión interna y nace mucha de la tecnología moderna. Por eso nosotros llevamos cursos de termodinámica, precisamente porque en el siglo XIX fue una de las fuentes más importantes, ¿verdad? En el siglo XXI esperamos que sean otras fuentes de conversión, como por ejemplo las energías alternativas, la solar, la eléctrica, pero es un hecho que la temperatura se vuelve importante porque existe la máquina de vapor y da inicio a lo que fue la termodinámica, ¿verdad? En Inglaterra hubo un científico muy famoso llamado Joule, que es al que se le dio la unidad de energía, el Joule, que él era escocés realmente y fabricaba cerveza. Y él se dio cuenta que las máquinas más ineficientes calentaban más. Entonces él plantea la primera de las leyes de la termodinámica. Y es ahí donde empieza a desarrollarse desde la ingeniería lo que fue la termodinámica, ¿verdad? Ahora, hubo avances en el siglo XX importantes. ¿Cuáles fueron esos avances? Vamos a verlos rápidamente. Primero, en 1954, nosotros definimos un patrón y se seleccionó el punto triple del agua como punto fijo fundamental para la unidad de temperatura. Eso fue un avance, porque ya me permite establecer un punto fijo en la escala. Luego, en 1968, se adopta el nombre de la unidad del Kelvin en vez de grado Kelvin. Se dice Kelvin, no grado Kelvin, chicos. Y el último hito importante ocurrió el año pasado, donde ya el punto triple del agua se dejó de utilizar y ahora se define la temperatura adoptando un valor numérico para la constante de Boltzmann. Entonces, eso precisamente plantea nuevos retos y nuevas propuestas para poder materializar la temperatura. Ahora, la temperatura desde el punto de vista conceptual es un poquito más complicada que definir el metro, chicos, porque la temperatura usted no puede agarrar 10 Kelvin y 10 Kelvin y ponerlos a la par y tiene 20 Kelvin, no, así no funciona la cosa, sino que necesitamos de otras leyes. La ley que define temperatura en su forma más básica es la ley cero de la termodinámica, que establece que dos sistemas en equilibrio con un tercer sistema están en equilibrio uno con otro, ¿verdad? Y esto nos proporciona una definición para la igualdad de temperatura. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo un termómetro, que sería el medio 2, como ustedes lo pueden ver abajo, y lo ponen en contacto con el medio 1 y luego lo ponen en contacto con el medio 3 y los medios, digamos, el termómetro 2 da la misma indicación en 1 y 3, significa que 1 y 3 tienen la misma temperatura. Y esa definición de equilibrio térmico es la definición que me define a mí el concepto de temperatura. Ahora, la temperatura tiene algunas particularidades. Para poder definir temperatura, hay que conceptualizarla un poco. Por ejemplo, ¿puede haber temperatura en el vacío? Bueno, la respuesta es no.
para que usted tenga temperatura necesita de un medio, un gas, un líquido, no sé, un conjunto de partículas, porque si no, no tenés el concepto de temperatura, ¿verdad? Necesitas de un fluido, necesitas de un medio, necesitas de un sólido para poder establecer temperatura. Luego, para construir un patrón de temperatura, no puedes materializarlo en una regla, no, eso no se puede. Entonces, ¿qué se hace? Se definen tres cosas: un tamaño de grado, puntos fijos de referencia y un medio de interpolación. Entonces, por ejemplo, en la escala más sencilla, que es la escala de Celsius, que se establece desde tiempos de Anders Celsius, son puntos fijos, que serían ebullición del agua, presión atmosférica y punto de congelación. Eso sería básicamente la escala con dos puntos fijos. La definición del tamaño del grado es establecer que entre esos dos puntos hay 100 grados Celsius. Y el medio interpolar es una recta lineal que hay entre ellos dos. Eso me permite a mí establecer un medio de interpolación. Esos mismos conceptos se mantuvieron en la termometría y hoy la termometría se basa en ese tipo de escalas. La termometría no solo abarca mediciones de temperatura, señores, sino que también abarca la parte de humedad y la parte de otras magnitudes termofísicas, como la conductividad de calor en materiales, la radiación térmica y todo lo que es pérdida de calor, ¿verdad? Tenemos una escala, que es la escala internacional ITS 90, que es la que funciona como patrón práctico de temperatura. Pero la unidad de base de temperatura en el Sistema Internacional de Unidades se define como está ahí, es el Kelvin. Es el símbolo K y es la unidad de temperatura termodinámica en el SI. Se define tomando como valor numérico fijo en la constante de Boltzmann K 1,380649 por 10 a la menos 23 cuando se expresa en unidades de Joule Kelvin a la menos 1. Entonces, la definición actual de temperatura ya establece una constante fija y sin incertidumbre para la constante de Boltzmann y ya no es algo que uno medía. Antiguamente, digamos, antes del 2019, uno podía medir la constante de Boltzmann y ahora no. Y ahora la constante de Boltzmann es como la velocidad de la luz en el vacío. Es una constante que no tiene incertidumbre. Muy bien. Las temperaturas en Celsius y Kelvin, cuando usted quiere pasar de una escala a otra, básicamente lo que hacemos es sumar o restar según corresponda 273,15. No pueden quitar el coma 15, chicos. Eso es muy importante, ¿verdad? Yo veo a veces que tienen mañas de otros cursos anteriores donde usan 273 cerrado. No, esto es 273,15. Usted quiere una temperatura en Kelvin, tome la temperatura en Celsius y suma 273,15. Las celdas que se utilizaron por mucho tiempo como patrones en temperatura son estas que están acá. Pues vamos a ver si lo logramos ver. Esta celda es una celda del punto triple del agua. El punto triple del agua, ¿qué es? Es un punto donde el agua existe en estado líquido, sólido y vapor al mismo tiempo. Es un poco extraño, ¿verdad? Es un poco extraño, pero sí ocurre. En este tipo de celdas y bajo ciertas condiciones de presión, nosotros tenemos aquí arriba, en el borde, digamos, en este bordecito arriba, un anillito donde coexisten el agua, donde coexiste el hielo también y el gas, el agua como vapor. En ese punto hemos alcanzado el punto triple del agua. Ese punto es muy importante porque por muchos años fue utilizado como punto de referencia en temperatura y como uno de los puntos que establecieron la escala internacional de temperatura ITS 90. La escala ITS 90 es una escala que se ha utilizado desde el año 1990, pero que tiene sus orígenes desde 1887 con la escala normal del hidrógeno. Después estuvo la ITS 27, la 48, luego se hicieron algunas modificaciones en el 60 y en el 68, luego vino en el año 75 la IPTS 68 con modificaciones, la EPT 76 y la ITS 90 que se ha utilizado hasta el día de hoy. En el 2000, para temperaturas por debajo de 1 Kelvin, se empezó a utilizar la escala provisional de temperaturas bajas 2000. PLTS significa en inglés eso, escala provisional de temperaturas bajas 2000. Significa que actualmente se sigue utilizando la ITS 90, pero para temperaturas de 1 Kelvin o menos utilizamos la PLTS 2000, ¿verdad? La definición moderna de una escala de temperatura está basada en la ITS 90. La ITS 90 establece puntos fijos para temperatura y procedimientos estándar para poder hacer interpolaciones. Existen 17 puntos fijos y la ITS 90 uno la puede descargar toda esa información del BIPM.
Estos puntos fijos pueden ser puntos, por ejemplo, donde dice FP es punto de congelación del cobre, del oro, de la plata, del aluminio, del zinc, del estaño, del indio. El galio, aquí lo que tiene es un punto de derretimiento, es el melting point. Y el TP significa punto triple, es decir, el neón, el oxígeno, el argón, el mercurio y el agua proveen puntos fijos para esas escalas de temperatura. Por debajo de los 24 Kelvin se utilizan termómetros de hidrógeno y de helio, ¿verdad? Y de 3 a 5 Kelvin los de helio. Por debajo de un Kelvin se utilizan entonces otra escala que no es la ITS 90, es la PLTS 2000 que ya les había explicado. Entonces, aquí surgen preguntas. Bueno, por debajo de 3 Kelvin hay ya una escala que estamos trabajando. Y por encima del punto de 1357,77 Kelvin, ¿cómo se mide temperatura? Bueno, se utilizan otras herramientas como la temperatura por radiación. Si usted quiere medir, por ejemplo, la temperatura del Sol, se utiliza entonces otras leyes que tienen que ver con el tema de la radiación. Entonces, también hay formas de medir temperaturas por encima de este punto de congelación del cobre, ¿verdad? Aquí hay una representación gráfica de todas estas temperaturas. Entre 0 y 100 Kelvin hay una serie de puntos fijos que se trabajan por ahí, ¿verdad? Y de ahí están distribuidos hasta el punto de 1400, ¿verdad? Los puntos de la ITS 90. El punto del triple del agua, que es uno de los puntos de referencia más utilizados por su accesibilidad, se puede observar ahí que corresponde a 0,01 grados Celsius, ¿verdad? Hay varios detalles por ahí que establecen, por ejemplo, cómo trabaja uno la ITS 90. Entonces, en temperaturas muy bajas, ¿verdad? Por debajo de 5 Kelvin se utiliza la relación de temperatura de presión de vapor. Entonces, se necesitan termómetros de helio para poder realizar ese tipo de mediciones. Es interesante porque ahí aparecen pues muchos fenómenos que son interesantes, ¿verdad? Que son interesantes, como por ejemplo el punto lambda, ¿verdad? El concepto de los superfluidos, ¿verdad? Que son fluidos que pueden subir a través de las paredes, ¿verdad? De un recipiente que no es contenible en un recipiente. Entonces, ahí hay todo un tema que se llama criogenia, que es bajas temperaturas. Luego, entre 3 Kelvin y 24 se usa el neón, ¿verdad? Entonces se usa el helio. El punto de 24,5561 es el punto triple del neón, pero se usan termómetros de gas de helio que están calibrados en esa escala. Y por encima de 13,8 y hasta 1234 se utiliza el termómetro de resistencia de platino. El termómetro de resistencia de platino es similar al que tenemos en la Escuela de Ingeniería Mecánica, con el que ustedes van a realizar la práctica de temperatura, ¿verdad? Es una práctica virtual, pero ahí se va a estar utilizando, ¿verdad? Y ya por encima de ese punto se usa la ley de radiación de Planck, donde usted no tiene un acceso directo hacia el valor de temperatura, ¿verdad? Las escalas de temperatura tienen polinomios de interpolación, es decir, como usted no tiene puntos fijos para todos los puntos de temperatura, cuando tenés que medir una temperatura que está en medio de dos puntos fijos, se utilizan fórmulas de interpolación. ¿Y qué tipos de patrones empleamos? Bueno, estos son los puntos fijos, chicos. Los puntos fijos que pueden ser puntos triples de agua, de aluminio o de mercurio, estos se compran y usted los lleva a las condiciones que requieren generarse esos puntos fijos a través de lo que se llaman o pozos secos o también medios isotérmicos de comparación como los baños de fluido, ¿verdad? Entonces, este es el detalle de una celda del triple del agua. Ahí pueden ver ustedes la profundidad de inmersión. Se forma el hielo, el agua y el vapor y hay un anillito aquí donde dentro de este pozo termométrico usted puede, por ejemplo, hacer la calibración de un termómetro por decir algo, de resistencia de platino con esa celda del punto fijo. Los termómetros de resistencia de platino fueron propuestos desde el siglo XIX, ¿verdad? Y pueden ser construidos también en cobre o níquel. Ya no serían termómetros de resistencia de platino, serían de cobre o níquel. Son un poquito más baratos, pero su comportamiento ya no es tan bueno. Básicamente el platino nos ofrece a nosotros una alta linealidad y eso hace que por eso se les llame PT100, ¿verdad? El PT100 es también el termómetro de resistencia de platino, donde usted sabe
que tiene una buena relación lineal a lo largo de todo un rango de temperatura muy amplio, que viene casi desde los menos 200 Celsius hasta los casi 800 grados Celsius. Es muy, muy, muy amplio, ¿verdad? Los hay de varios tipos, hay de cápsula, de tallo largo, de todo tipo, ¿verdad? Ahí hay varias tecnologías y se siguen fabricando, ¿verdad? Esta es la forma que ellos tienen. Esta fotografía no me gusta mucho mostrarla porque ven que pega con el piso. Eso no es muy recomendado. Pero me parece que ahí se pueden apreciar. Ese es el tipo de termómetro de resistencia de platino que uno calibra con puntos fijos. Y que ese mismo termómetro nos sirve como patrón para poder calibrar ya termómetros de líquido en vidrio. Las fórmulas de interpolación las pueden encontrar en la ITS 90, ¿verdad? Y ahí van a estar básicamente de todas, para todos los tipos de termómetros patrón que existen, ¿verdad?